Estamos escuchando al grupo La Ley en el tema mentiras. Vamos entonces a pasar a nuestra entrevista. Ya está en línea el periodista español Alfonso Basallo. Él es director del portal digital de noticias llamado Actual. Buenas tardes desde Venezuela. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Pues fenomenal y encantado de hablar con todos ustedes y con la audiencia del programa. Bien, tengo un pequeño problema en cuanto a la parte de presentaciones porque yo no sé por cuál razón, si es que eso ocurre únicamente en Venezuela, pero le dio por restaurarse la laptop, el sistema. Entonces tengo toda la información en el aire, pero no importa porque, bueno, lo más Sí. importante es que está usted allí. Para hacer una pequeña presentación, es director de Actual, es periodista de hace mucho tiempo, trabajo también en El Mundo. Y por cierto, ayer revisando un poquito las cosas interesantes que ha hecho, el par de libros que esta mañana los recomendé en misa, por cierto, de Una manzana para dos y Pijama para dos, pues parecen como bien interesantes y bien llamativos. Eh, Sí, sí, diga. sí. Son dos libros, digo para que lo sepan los oyentes, dos libros que escribí con mi mujer, con Teresa Díez, que son Pijama para dos primero y luego Manzana para dos. Son dos libros que son una defensa del matrimonio, una apología del matrimonio de toda la vida, pero con un estilo muy divertido, muy ágil y muy cercano para todos los públicos. Y en concreto, pues Pijama, que lleva ya 8 años, pues está por 9 ediciones y está siendo un libro muy leído y muy seguido, ¿no? Ok. Esta mañana leía en El País, en el portal del País, que hablaba de una especie de encontronazo en México entre una marcha en favor del matrimonio, diríamos, convencional, que más bien le llamaron marcha anti-matrimonio igualitario, y lo que son los que defienden los grupos de matrimonio igualitarios. La parte que me llamó la atención es que querían mezclar en todo esto, por un lado, a la iglesia, pero por otro lado se hablaba del apoyo de plataformas como Citizen Go y también Hazte Oír, que tienen que ver con Actual. No sé si nos puede explicar qué son estas plataformas y al Sí. mismo tiempo cuál es la relación con Actual. Sí. Bueno, vamos a ver. Actual es el periódico digital de Hazte Oír. Hazte Oír es una plataforma cívica que surgió en España hace 15 años. Es una plataforma que defiende los valores de la familia, de la vida y de las libertades básicas, libertad de educación y libertad religiosa, fundamentalmente. Y lo que hace son campañas para defender estos derechos de la sociedad, bueno, pues en España, pero también en todo el mundo. Digamos que la versión internacional de Hazte Oír es Citizen Go, otra plataforma cívica que Ok. está presente en buena parte de los países del mundo, o sea, muy situada también en América Latina, y lo que hacen es defender estos derechos pues con una serie de campañas, ¿no? Pues para protestar por un determinado asunto, para que los ciudadanos no vean recortados sus derechos fundamentales, sobre todo en estas materias, en familia, en vida, defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta el final, o sea, en contra del aborto y de la eutanasia, libertad de educación, etcétera, etcétera. Esta es la conexión que tiene Actual, el periódico digital, con esta plataforma, ¿no? Ok. ¿Y desde cuándo salió esta idea y por qué razones salió la idea de crear un periódico digital como Actual? Sí. Bueno, pues esto surgió, va a ser ahora un año, ahora el 1 de octubre, ¿no? Entonces, surgió precisamente porque lo que pensamos en España y también se ve en América Latina es que muchas veces hay una serie de batallas claves hoy en día. Por ejemplo, la batalla del matrimonio. El matrimonio está más amenazado que nunca. La verdad es que yo me consuelo, lo decimos en el libro de Pijama para dos, mi mujer y yo, me consuelo porque el matrimonio siempre existe. O sea, el matrimonio empezó cuando nació la humanidad, con Adán y Eva, Ok, y sigue hoy en día, a pesar de los ataques de los dictadores, a pesar ok, de los ataques de los legisladores enemigos de la familia. O sea, los imperios caen, pero el matrimonio continúa, sigue habiendo matrimonio. Digamos que la familia es la cuna de la humanidad. Bueno, ok. pues, sin embargo, hoy en día el matrimonio está más amenazado que nunca por las leyes divorcistas, por la ideología de género, por ejemplo, y también la vida, ¿no? El aborto, pues, es la gran tragedia del siglo XX, ¿no? El hecho de que se siga produciendo muchísimos abortos en todo Occidente, el hecho de que grandes potencias como Estados Unidos, a través de la administración Obama,
y de la organización Planned Parenthood, por ejemplo, pues base su enriquecimiento económico en la destrucción de vidas humanas, pues es una auténtica tragedia. El periódico nacía para concienciar al público de todas estas cosas, para darles información sobre estos temas que otros grandes periódicos pues no dan información, y también para aportar argumentos, para aportar testimonios de gente pues que está luchando por estos asuntos con gran valentía, jugándose muchas veces el tipo, pero son asuntos por los que vale la pena luchar: la familia, la vida y las libertades básicas. Ahora, ¿cuál sería la relación de todo esto con con la Iglesia Católica? Porque hay una relación, cuando uno lo lee, pues cercana, pero al mismo tiempo hay también una Sí. especie de independencia. Sí, bueno, hay que decir que Actual no es un periódico religioso, es decir, no damos información religiosa. Ya existen otros muchos periódicos y portales muy interesantes, ¿no?, que lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en Aciprensa, pero evidentemente está inspirada por el cristianismo, ¿no?, por el pensamiento cristiano, ¿no? Okay. Pero no somos confesionalmente católicos. De hecho, algunos colaboradores de Hazte Oír o de Citizen Go pues son de otras confesiones, son protestantes, son ortodoxos, etcétera. Pero evidentemente nos basamos, digamos, en la ley natural, ¿no?, y nos basamos en los principios básicos del cristianismo que ahora pues están tan amenazados, ¿no? Okay. Ok, a ver, Sí. hay un tema que me ha llamado muchísimo la atención leyendo lo que es el brief, que Sí, dirige Víctor Rodríguez sí, Gago, que es el sí, tema de la guerra de valores, la culture sí, war, creo que le llaman en inglés. Esos son sí, temas que normalmente no se escuchan por estos lados, quizás también porque tenemos nuestros conflictos domésticos que son ya lo suficientemente preocupantes, pero no sé si pudiese claro, ampliar un poquito desde esto que sí. llaman ustedes o han llamado la guerra de valores en Occidente. Sí, efectivamente. Bueno, Víctor Gago lo que hace es el brief, efectivamente, que por cierto es un producto que animo a seguirlo a los oyentes, porque es una especie de newsletter, ¿no? Una carta personalizada donde resume cada mañana lo mejor de Actual y también de otros medios. Y este brief llega pues a 80.000 suscriptores de todo el mundo cada mañana. Les animo a leerlo porque además está escrito pues con un estilo muy asequible, muy amigable. Uno de los temas que toca efectivamente es la batalla cultural, la batalla de las ideas, ¿no? Esta batalla de las ideas diríamos que es un poco para situarnos la gran amenaza que pende sobre, como he dicho antes, la familia y la vida, por parte de ideologías como la ideología de género, a través de estrategias como la manipulación del lenguaje. Por ejemplo, hace un momento usted mencionaba lo que decía el periódico El País de la marcha anti-gay de México, ¿no? Bueno, decir marcha anti-gay es manipular el lenguaje, porque en realidad el Frente Nacional de la Familia de México no va contra los gays ni contra los homosexuales. Al contrario, le acoge a los gays y a los homosexuales porque merecen el máximo respeto como personas. Lo que hace es defenderse de una pretensión de un gobierno de imponer por real decreto, de imponer de manera despótica el matrimonio homosexual para todo el mundo y la adopción por parte de homosexuales, ¿no? Lo cual es un error porque todo niño tiene derecho a un padre y a una madre. La marcha anti-gay sería pues una forma de manipular el lenguaje, ¿no? Lo mismo Okay. ocurre con el aborto, ¿no? O sea, la manipulación del lenguaje es una de las estrategias más insidiosas y más sutiles y más inteligentes por parte del enemigo de estos grandes valores que comentaba antes. Este es un ejemplo más pues de los muchos frentes de esta batalla cultural. Y me parece muy interesante señalar que casi ningún medio de comunicación, salvo excepciones, se refiere a estos temas. Por eso creo que es muy importante que el público conozca estas iniciativas que van contra la libertad por parte pues de gobiernos, organizaciones, de grandes millonarios, de grandes corporaciones. Antes he mencionado a Planned Parenthood o incluso Naciones Unidas. Naciones Unidas está intentando imponer la agenda de la ideología de género o la agenda del aborto o la agenda de los anticonceptivos en todo el mundo, lo cual, como ha dicho muy bien el Papa Francisco, es una forma de colonización ideológica. Ok, también han hablado mucho ustedes sobre lo que se llama la ingeniería social.
Y eso creo que puede ser muy importante porque en Venezuela creo que somos ratoncillos de Indias con lo que quieren hacer pues por aquí. No sé si lo puede ampliar un poquito de cómo lo ven ustedes desde allá, desde Sí. Europa. Sí, 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 efectivamente. Sí, al final dice, bueno, digamos que los gobernantes de ahora, del siglo XX, son muchísimo más, pueden ser, no digo que lo sean, pero pueden ser muchísimo más despóticos que un rey de la antigüedad, un tirano, uno de aquellos tiranos de la antigüedad. ¿Cómo? Con la ingeniería social. La ingeniería social consiste en elaborar una serie de leyes con las cuales el gobernante, en lugar de solucionar los problemas económicos de un país, que sería lo primero que tiene que hacer un gobernante, o sea, el gobernante es un administrador, un administrador de los dineros de los ciudadanos de ese país, pues para arreglar el país, para luchar contra el paro, para que haya carreteras, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando el gobernante se extralimita y en lugar de administrar los dineros, lo que hace es imponer determinadas ideologías, bueno, pues entonces lo que está haciendo es ingeniería social. Un ejemplo sería el matrimonio homosexual, sería un ejemplo de ingeniería social. Las leyes del divorcio al final han tenido un efecto letal porque todas las leyes tienen un factor pedagógico y terminan influyendo en la sociedad. Y cuanto más leyes del divorcio ha habido, más divorcio ha habido. O sea, es como si fuera algo contagioso. Lo mismo pasó con la ley del aborto, ¿no? O lo mismo pasa con las intromisiones en materias educativas, ¿no? Porque los que tienen el derecho a decidir la educación de sus hijos son los padres, no el Estado, ¿no? Entonces, con estas armas de ingeniería social, lo que algunos estados, algunos gobernantes hacen es intentar, digamos, influir en las cabezas de los ciudadanos. Y ese no es el papel del gobernante. El papel del gobernante, como he dicho antes, es administrar los dineros para que ese país sea próspero y estable. Sí, realmente muy interesante. También me pareció la entrevista que usted le dirigió a un economista, no recuerdo en este momento el nombre, que colabora Sí. con ustedes, donde decía esto, que la educación debe ser una cosa de cada persona, o sea, de cada familia, y Mm. no tanto de un Estado donde adoctrina, donde moldea a su imagen y semejanza a los ciudadanos. Efectivamente, sí. Era Carlos Rodríguez Brown, es un Exactamente. catedrático de economía, Carlos Rodríguez Brown, y efectivamente decía eso, que por ejemplo la educación o incluso la sanidad se puede convertir en un instrumento ideológico. Por ejemplo, en España el cambio de sexo es gratis, por ejemplo, y sin embargo el dentista no es gratis. Sin embargo, la necesidad de ir al dentista es universal. Y sin embargo la necesidad de cambiarse de sexo pues es absolutamente minoritaria y además no deja de ser una forma de imponer el transexualismo, ¿no? Por lo tanto, eso es un ejemplo de cómo la sanidad puede convertirse en instrumento ideológico en manos del Estado. Y lo mismo pasa con la educación. No hay que olvidar que las verdaderas maestras históricamente han sido las madres. No hay que olvidar que cuando hablamos se habla de lengua materna. ¿Por qué se habla de lengua materna? Porque las que enseñaban a leer, las que contaban cuentos, las que transmitían valores, las que enseñaban a rezar, eran las madres, ¿no? Entonces, bueno, el derecho a la educación lo tienen los padres. El Estado solamente es subsidiario, ¿no? Lo que no se puede hacer es pretender, ya digo, colonizar ideológicamente a los niños a través de las leyes educativas. Yo estoy 100% ganado a lo que a que sobrevive actual, porque creo que es una referencia muy importante. No será para mí la única, en el sentido de que voy a buscar contrastar otras informaciones, pero sí es una cantera de información que no veo que haya un sustituto. Y cuando salió actual, tomaron la decisión aparentemente riesgosa de hacerlo sin un financiamiento fijo, sino a través de donaciones. ¿Podría explicar un poquito las motivaciones, por favor? Sí, pues muy sencillo, efectivamente, como usted ha dicho, es arriesgado todo esto, ¿no? Pero es que la libertad es muy arriesgada. Bueno, la razón es esa, ¿no? Que queríamos tener la máxima independencia, o sea, no depender del gobierno, ni de partidos políticos, ni de sindicatos, sino simplemente de los propios lectores de Actual. En este caso, la base inicial eran los donantes de la plataforma Hazte Oír, .org que he mencionado antes, ¿no? Okay. Y luego lo que hemos hecho es ampliar este número de donantes entre los suscriptores de Actual, ¿no?
lo que hacemos es, pues bueno, pues igual que Hazte Oír, cuando va a lanzar una campaña, por ejemplo, para que cierren las clínicas abortistas, ahora hay una campaña para conseguir que se cierre la clínica Dator de Madrid, que es el mayor abortorio de España, ¿no? Okay. Bueno, pues para esa campaña, que hace falta una serie de medios, lo que hacen los donantes de Hazte Oír es aportar dinero, cada uno pues en la medida de sus posibilidades, ¿no? Bueno, pues eso mismo pretendemos en el periódico. El periódico no solo es para informar, sino también para actuar, o sea, para proponer campañas para que los ciudadanos luchan por sus derechos. Y entonces lo que pedimos son esas donaciones, ¿no? Bueno, de momento no estamos tirando de publicidad, a lo mejor más adelante lo hacemos, pero la idea inicial era esa. Eso significa que, bueno, pues que con un equipo muy reducido de periodistas, pero muy entusiasta y muy combativo, con las armas de la paz y del diálogo, evidentemente, pues sacamos el periódico todos los días y lo que pretendemos es que cada vez lo conozca más gente para que los que quieran pues puedan apoyar financieramente esta causa. Ahora mismo el periódico, como he dicho, le llega a 80.000 suscriptores a través del correo digital con el brief de Víctor Gago, y en Facebook tenemos ya cerca de 80.000 seguidores. Es decir, poco a poco pues se va dando a conocer, poco a poco vamos siendo más conocidos, y yo lo que animaría a los oyentes, si quieren estar informados en el mejor sentido de la palabra, es decir, sobre estos temas de los que hemos hablado, pues van a encontrar en Actual cosas que no encuentran en otros medios. Entonces yo les animaría primero a seguirlo, www.actualcondoseles.com, luego a compartirlo, sobre todo en Facebook, en redes sociales, y a darlo a conocer a sus amigos y a sus parientes. Ok, dado que nosotros nos están escuchando también por internet, quisiera preguntarle a una persona que esté ganada a la idea de hacer alguna donación, como también pues ha pedido el señor Ignacio Arteaga, que de qué manera lo hace, cuál sería entonces el camino, sobre todo si está fuera de Venezuela, porque acá es bastante complicado hacer cualquier donación y cualquier otra cosa. Claro. Bueno, lo mejor es que se pongan en contacto con nosotros, ¿no? Con nuestra dirección de correo. Lo que pueden hacer es, si entran en www.actualcondoseles.com, verán que hay una pestaña donde, para el que quiera donarse o para el que quiera suscribirse, también existe la posibilidad de suscribirse sin donar dinero, simplemente para seguir el Actual todos los días. Pero hay una pestaña en la que se dan los datos del correo electrónico para poder donar dinero el que libremente lo desee. Para eso hay que entrar, como digo, en www.actual.com. Bien, pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de conocer de viva voz de los que están detrás de las teclas todos los días, queriendo llevar información de calidad a tantos suscriptores. Yo me encuentro presente entre ellos. No sé si desea dar algún mensaje final antes de ya concluir. Sí, bueno, pues sí, un poco lo que he dicho anteriormente. Lo que también quería es mandar, pues eso, un abrazo muy caluroso, un saludo muy cordial a todos los oyentes, sobre todo los oyentes de ese país, donde sé que hay enormes dificultades, pero también sé que es un pueblo muy valiente, que lucha con dignidad por sus derechos a pesar de las dificultades en las que se encuentra. Y bueno, lo que quería decir es que Actual es su casa. Tienen Actual a su disposición para lo que deseen. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Seguiremos entonces en contacto. Estaba con nosotros el señor Alfonso Vasallo, director del portal de noticias Actual. Por cierto, de nuevo, que uno puede suscribirse al Brief, que es una especie de resumen diario de noticias, además de visitar la página y conocer los trabajos que ellos hacen, que son de nuevo muy interesantes. Quiero también resaltar que ellos han seguido muy de cerca lo que son las noticias en nuestro país. Eso es un elemento que quisiera también destacar. En algunos puntos concretos a mí ha parecido, o sea, ha sido así. E inclusive acá en Barquisimeto se dio la muerte de tres enfermos mentales en lo que es el psiquiátrico El Pampero, muertos por hambre, y ellos también lo reportaron, se dio que faltar. Y regresando de nuevo al tema del brief que dirige Víctor Gago,
La idea interesante se puede evaluar. En alguna oportunidad he hecho alguna observación y ellos también me la han publicado. La gente, y no siempre lo hacen con gente que es condescendiente, gente que va a decir, oye, mira, qué bien, qué fabuloso están haciendo, sino gente muy crítica, gente que ha sido tan crítica que ha dicho, hasta aquí les acompaño, por algún tipo de información que de repente sintieron que era contrario. Pero quiero resaltar de nuevo esa especie de transparencia con lo que son los suscriptores, con lo que son los lectores, que toman en cuenta toda clase de comentarios, inclusive hasta los ponen al aire, creo que me parece es una opción bastante de honestidad bastante llamativa. Bien, pues nada, por el día de hoy estamos llegando ya al final.